Alejandro se paró frente al altar. Con el traje impecable y el corazón latiendo como un tambor de guerra. Mientras su novia pronunciaba los votos con una sonrisa radiante. En ese instante, su teléfono vibró en el bolsillo. Y al mirarlo disimuladamente, vio el mensaje de Miguel: no puedo más con esta mentira. Si no lo dices tú, lo haré yo. El pánico lo invadió. Y antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la iglesia se abrió de golpe, revelando a Miguel con los ojos rojos de rabia y lágrimas. Listo para destrozar todo lo que Alejandro había construido. Alejandro sintió que el mundo se detenía. La novia, Elena, lo miró confundida, mientras los invitados murmuraban. Miguel avanzó por el pasillo central. Su voz temblorosa pero firme: Alejandro, ¿vas a casarte con ella sabiendo que me amas a mí? El caos estalló, su madre se desmayó en el banco. Su padre se levantó furioso. Y Elena dejó caer el ramo de flores. Su rostro pálido como la muerte. Alejandro, paralizado, solo pudo balbucear: Miguel, por favor. No aquí. Pero ya era tarde. La boda se convirtió en un escándalo. Y en cuestión de minutos, la vida de Alejandro se desmoronaba como un castillo de naipes. En las horas siguientes, Alejandro huyó de la iglesia en su coche, con Miguel a su lado en silencio tenso. Condujeron por las calles de Madrid, pasando por la Puerta del Sol abarrotada de turistas indiferentes a su drama personal. Lo siento, murmuró Miguel finalmente. Pero no podía verte cometer ese error. Alejandro apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Error? ¿Y qué hay de mi familia? Mi padre me desheredará. Mi madre no me hablará nunca más. Todo por ti. Miguel lo miró con ojos suplicantes: por nosotros. ¿Cuánto tiempo más ibas a esconderlo? Somos hombres adultos. Alejandro. En España, el matrimonio igualitario es legal desde hace años. Pero tú vives como si estuviéramos en los tiempos de Franco. Llegaron al apartamento de Miguel en el barrio de Malasaña. Un lugar bohemio lleno de cuadros abstractos y libros apilados. Alejandro se dejó caer en el sofá. Exhausto. Recordó cómo se habían conocido, en una exposición de arte 2 años atrás. Él, un abogado prometedor en un bufete conservador, había ido por obligación social. Miguel, el artista emergente, lo había cautivado con su charla apasionada sobre la libertad expresiva. Una copa llevó a otra. Y pronto se encontraron besándose en un callejón oscuro. El primer beso que Alejandro había dado a un hombre. Desde entonces, su relación había sido un secreto bien guardado. Reuniones clandestinas. Mensajes codificados. Pero la presión familiar había aumentado. Su padre, un empresario tradicionalista, insistía en que se casara con Elena, la hija de un socio, para asegurar el futuro de la familia. Mi padre siempre ha dicho que un hombre de verdad construye una familia tradicional, confesó Alejandro, con la voz quebrada. Si supiera que soy gay, me mataría. Miguel se sentó a su lado, tocando su mano con ternura. No te mataría, pero te rechazaría. Y eso duele más. Yo lo sé. Mi familia me echó cuando les conté a los 18. Viví en la calle un mes hasta que encontré trabajo. Alejandro lo miró.
admirando su resiliencia. Miguel había construido su vida desde cero, exponiendo su arte en galerías que celebraban la diversidad. Pero para Alejandro, salir del armario significaba perder todo: su trabajo, su herencia, su identidad pública. Al día siguiente, el teléfono de Alejandro no paraba de sonar. Mensajes de Elena: explícame. Por favor. Era todo una mentira. De su hermana: papá está furioso. Dice que no eres su hijo. Ignoró la mayoría. Pero contestó a su madre: mamá. Lo siento. No quería herirte. La respuesta llegó rápida: ven a casa. Tenemos que hablar. Miguel lo animó a ir. Enfréntalo. Si no, te perseguirá para siempre. Alejandro asintió. Pero en su interior, el miedo lo carcomía. ¿Y si perdía a su familia por completo? ¿Valía la pena el amor por esa libertad? Llegó a la casa familiar en las afueras de Madrid. Una villa lujosa con jardín impecable. Su madre lo recibió con los ojos hinchados. Hijo, ¿es verdad lo que dijo ese hombre? Alejandro tragó saliva. Sí. Mamá. Lo amo. Soy gay. Ella se sentó, procesando las palabras. Tu padre no lo aceptará. Él creció en una época diferente, con la iglesia y las tradiciones. Alejandro sintió una punzada de culpa. Su padre había trabajado duro para darles una vida cómoda, sacrificando sus sueños por la familia. ¿Era justo traicionarlo así? La conversación se interrumpió cuando su padre entró, el rostro rojo de ira. Fuera de mi casa. No cría un desviado. Alejandro se levantó, defendiendo su verdad por primera vez. Papá. No es una elección. Es quien soy. El padre lo miró con desprecio. En esta familia, las elecciones tienen consecuencias. Si eliges eso, eliges la calle. Alejandro salió temblando, pero con una nueva determinación. En el coche, llamó a Miguel: lo hice. Le dije la verdad. Miguel respondió orgulloso: estoy contigo. Ven a casa. Los días siguientes fueron un torbellino. Elena, herida pero comprensiva, rompió el compromiso oficialmente. Te deseo lo mejor, Alejandro. Pero me dolió la mentira. Él se disculpó, sintiendo el peso de su cobardía pasada. En el trabajo, los rumores corrían: un compañero lo evitó en el pasillo, murmurando algo sobre escándalos. Su jefe lo llamó a la oficina: esto afecta la imagen del bufete. Tómate un tiempo libre. Alejandro se sintió traicionado por el sistema que había defendido como abogado. ¿Cómo podía luchar por la justicia si su propia vida era una injusticia? Miguel, por su parte, enfrentaba sus propios demonios. En una galería, un crítico le dijo: tu arte es provocador. Pero con este escándalo, ¿quién te comprará? Miguel pintaba con furia, canalizando el dolor en lienzos abstractos de colores intensos. No me arrepiento, le dijo a Alejandro una noche, mientras cenaban en un restaurante discreto. Pero duele verte sufrir. Alejandro sonrió débilmente: es el precio de la libertad. Pero en su mente dudaba:
¿Era libertad o egoísmo? Una semana después. La tensión escaló. Alejandro recibió una carta de su padre: si renuncias a esa vida, vuelves a la familia. Si no, estás muerto para nosotros. El ultimátum lo destrozó. Discutió con Miguel: tal vez deba fingir. ¿Por ellos? Miguel se enfadó: no. Eso nos destruiría a los dos. La pelea terminó con Miguel saliendo dando un portazo. Alejandro se quedó solo, cuestionando todo. ¿Había valido la pena el amor si significaba perder su raíz? Al día siguiente, Alejandro buscó reconciliación. Fue a la galería de Miguel, pero lo encontró hablando íntimamente con un viejo amigo, un artista rival. Celos lo invadieron. ¿Qué pasa aquí? Miguel lo miró culpable: solo charlábamos. Pero sí. En el pasado fuimos algo. Alejandro sintió una traición profunda. Mientras yo pierdo todo por ti, tú coqueteas. Miguel negó: no es eso. Estoy estresado. Pero la semilla de la duda se plantó. La crisis culminó en una cena familiar que Alejandro organizó en secreto. Invitó a su madre y hermana, esperando un puente. Pero su padre apareció inesperadamente. Vine a ver si has recapacitado. Alejandro, con Miguel a su lado, se plantó: no recapacitaré. Amo a Miguel. El padre explotó: esto es una vergüenza para nuestra sangre. Miguel intervino: señor, el amor no es vergüenza. Es coraje. El padre lo ignoró. Dirigiéndose a Alejandro: elige, familia o él. Alejandro, con lágrimas, respondió: no elegiré. Quiero ambos. El padre se fue, dejando un silencio pesado. Esa noche, Alejandro y Miguel hablaron hasta el amanecer. Perdóname por dudar, dijo Alejandro. Miguel lo abrazó: yo también dudo. Pero juntos lo superaremos. Sin embargo, el daño estaba hecho. Alejandro perdió un ascenso en el trabajo. Y Miguel vio cancelada una exposición. El precio de su amor era alto. Pero empezaban a ver un atisbo de libertad. Los meses siguientes fueron una prueba de fuego. Alejandro, suspendido temporalmente del bufete, buscó trabajo en firmas más progresistas. En una entrevista en Barcelona, el reclutador le dijo: escuché sobre tu situación. Aquí valoramos la diversidad. Alejandro sonrió por primera vez en semanas. Gracias. Quiero defender casos de derechos LGTB. El hombre asintió: bienvenido. Pero al volver a Madrid, encontró a Miguel distante. Estás cambiando todo por mí, le dijo Miguel. No. Por nosotros, replicó Alejandro. Sin embargo, Miguel ocultaba algo: llamadas misteriosas, salidas nocturnas. La sospecha creció cuando Alejandro vio un mensaje en el teléfono de Miguel: nos vemos esta noche. No le digas nada. Siguió a Miguel hasta un bar en Chueca, el barrio gay de Madrid. Allí, lo vio con su ex, un hombre mayor llamado Carlos. No se besaron, pero la intimidad era evidente. Alejandro confrontó: traición. Miguel palideció: no es lo que piensas.
Carlos me ofrece una exposición en París. ¿Solo negocio? Alejandro no le creyó, usas mi dolor para avanzar tu carrera. La pelea fue feroz. Miguel admitió, sí. Dudé. Tu familia me asusta. Pensé en huir. Alejandro. Herido. Se fue solo. En casa de su hermana. Buscó refugio. Ella, más abierta, le dijo, papá es terco. Pero mamá te extraña. Dale tiempo. Alejandro lloró, perdí a Elena. A mi trabajo. Y ahora a Miguel. ¿Para qué? Su hermana lo abrazó, para ser tú mismo. Eso vale todo. Inspirado. Alejandro llamó a su madre, ven a verme. Sin papá. Ella aceptó. Y en un café. Hablaron. Hijo. No entiendo. Pero te quiero. Alejandro sintió esperanza. Pero al contarle sobre la traición de Miguel, ella dijo, el amor duele. ¿Lo perdonarás? Miguel. Meanwhile. Reflexionaba en su estudio. Pintó un retrato de Alejandro, capturando su vulnerabilidad. Lo amo. Pero el miedo me paraliza. Confesó a un amigo. Decidió confrontar su cobardía. Fue a casa de Alejandro, perdóname. Carlos era una excusa para escapar del caos. Alejandro. Aún dolido. Preguntó, ¿por qué? Miguel respondió, porque tu familia me recuerda a la mía. Me echaron. Y temo que te pase lo mismo. Se reconciliaron con un abrazo. Pero la confianza estaba rota. La sociedad les golpeó duro. En una manifestación por derechos LGTB en la Plaza Mayor, Alejandro habló públicamente por primera vez, soy gay. Y no me avergüenzo. Los medios lo cubrieron. Y su padre vio la noticia. Llamó furioso, deshonra. Pero también hubo apoyo, colegas lo felicitaron. Y un cliente le ofreció un caso pro bono para una pareja gay discriminada. Miguel enfrentó su propia batalla. Su exposición en París se concretó. Pero requería mudarse temporalmente. Ven conmigo. Le dijo a Alejandro. Él dudó, mi familia está aquí. ¿Y el trabajo? Miguel insistió, es una oportunidad para empezar de cero. La decisión pesaba, ¿sacrificar la reconciliación familiar por el amor? En una cena con la madre de Alejandro. La tensión subió. Ella preguntó a Miguel, ¿lo harás feliz? Él respondió, sí. Pero necesito que él elija. La madre miró a su hijo, no pierdas tu raíz por un hombre. Alejandro se sintió dividido. Esa noche. Discutieron, si voy a París. Pierdo a mi familia para siempre. Miguel replicó, si te quedas. Me pierdes a mí. La crisis estalló cuando el padre de Alejandro sufrió un infarto. En el hospital. Alejandro llegó primero. Papá. Estoy aquí. El padre. Débil. Murmuró, hijo. Lo siento. El miedo me cegó. Alejandro lloró, yo también lo siento. Miguel llegó después. Quedándose en la puerta. El padre lo vio, entra. Si te hace feliz. Lo acepto. Fue un milagro frágil.
pero real. Sin embargo, la alegría duró poco. Miguel recibió una oferta irrevocable, París o nada. Debo ir, dijo Alejandro, con el corazón roto. Respondió, entonces ve. No te retendré. Se despidieron en el aeropuerto. Con un beso amargo. Te esperaré. Mintió Alejandro. Sabía que no. Solo en Madrid. Alejandro se enfocó en su nuevo trabajo. Defendió casos de discriminación, convirtiéndose en un activista. Su familia se reconcilió lentamente, cenas incómodas, pero progresivas. Su madre incluso conoció a un amigo gay. Pero el vacío de Miguel persistía. Meses después, Miguel volvió para una exposición. Encontró a Alejandro cambiado. Más fuerte. ¿Te extrañé?, confesó. Alejandro sonrió, yo también. Pero aprendí a vivir sin ti. Reavivarían el amor. O el daño era irreversible. El reencuentro fue eléctrico. En la galería. Rodeados de arte. Miguel tomó la mano de Alejandro, París fue vacío sin ti. Él retiró la mano, aquí reconstruí mi vida. Mi familia me acepta. Mi carrera florece. Miguel insistió, podemos tenerlo todo. Pero Alejandro dudaba, la traición pasada ardía. Confianza se gana. No se pide. Decidieron intentarlo despacio. Citas en parques de Madrid. Como el Retiro. Donde caminaban hablando de sueños. Alejandro compartió sus victorias, gané un caso contra discriminación laboral para un hombre trans. Miguel admiró, eres un héroe. Pero sombras acechaban. El padre de Alejandro. Recuperado. Toleraba pero no aprobaba. En una cena familiar. Dijo, mientras no lo traigas a casa. Alejandro desafió, Miguel es parte de mí. El padre cedió a regañadientes. Miguel enfrentaba presiones propias. En París. Había coqueteado con la idea de una vida abierta. Pero volvió por Alejandro. Sin embargo, un email de Carlos llegó, vuelve. Hay una galería esperándote. Miguel lo ocultó. Pero Alejandro lo descubrió. Otra vez secretos. Miguel admitió, tengo miedo de estancarme aquí. La discusión escaló, ¿me amas o tu carrera? Miguel respondió, ambos. Pero tú elegiste familia sobre mí antes. El conflicto moral los consumía. Alejandro cuestionaba, ¿era ético forzar a Miguel a quedarse? Miguel se preguntaba, ¿valía sacrificar ambiciones por amor? En terapia. Que empezaron juntos. El psicólogo dijo, el amor requiere compromisos mutuos. Pero las sesiones revelaron grietas, Alejandro resentía la traición en el bar. Miguel el escondite inicial. La sociedad amplificaba el drama. Un artículo en El País mencionó a Alejandro como abogado gay que desafía tradiciones. Recibió amenazas anónimas, vuelve al armario. Miguel. En una entrevista. Defendió, el amor no tiene género. Pero un grupo conservador boicoteó su exposición. Gritando, pecadores, fuera de la galería. En medio del caos. Un evento los unió temporalmente. La hermana de Alejandro anunció su boda. Quiero que vengas con Miguel. En la ceremonia. El padre evitó mirarlos. Pero la madre sonrió.
Bailaron juntos, recordando su propio, casi matrimonio. Podríamos casarnos algún día, susurró Miguel. Alejandro rió, primero. Sobrevivamos. Pero la tensión volvió. Miguel recibió una llamada, su madre. Enferma en Andalucía. Lo necesitaba. Debo ir. Alejandro ofreció acompañarlo. En el viaje en tren. Hablaron profundo. Miguel confesó, mi familia me rechazó por ser gay. No he vuelto en años. Alejandro lo apoyó, enfréntalo conmigo. En el pueblo. La recepción fue fría. La madre. Postrada. Miró a Alejandro, ¿quién es este? Miguel respondió, mi pareja. Ella suspiró, Dios no lo aprueba. Pero te quiero. El padre. Ausente. Había muerto años atrás. Miguel lloró, liberando viejo dolor. Gracias por venir, le dijo a Alejandro. De vuelta en Madrid. Fortalecidos. Planearon futuro. Pero Carlos reapareció, ofreciendo a Miguel una residencia en París. Es mi sueño. Alejandro. Herido. Dijo, ve. No te ataré. Miguel eligió, no sin ti. Rechazó la oferta. Pero resentimiento creció. Sacrificaste por mí. ¿Ahora qué? La ruptura vino en una noche lluviosa. Discutieron sobre mudarse juntos. Alejandro, mi trabajo está aquí. Miguel, mi arte necesita expansión. Gritaron acusaciones, eres egoísta. Tú cobarde. Miguel empacó, me voy a París solo. Alejandro. Destrozado. No lo detuvo. Solo nuevamente. Alejandro se sumió en el trabajo. Ganó un caso grande. Pero el vacío persistía. Su familia lo consoló, el padre incluso dijo, tal vez sea mejor así. Pero Alejandro dudaba, ¿había elegido mal? Miguel. En París. Expuso con éxito. Pero extrañaba Madrid. Envió una carta, te amo. Pero necesitábamos espacio. Alejandro no respondió, enfocándose en sanar. Un año después. En una conferencia LGTB en Barcelona. Se reencontraron. Miguel, volví por ti. Alejandro, yo cambié. Podrían reconstruir. O el daño era permanente. El reencuentro en Barcelona fue un torbellino emocional. Alejandro. Ahora un abogado reconocido en derechos humanos. Dio una charla sobre discriminación. Miguel. En la audiencia. Aplaudió con orgullo. Después. Hablaron en un bar frente al mar. ¿Te ves bien?, dijo Miguel. Tú también, respondió Alejandro. Pero con reserva. Charlaron de logros, Miguel había expuesto en el Louvre. Alejandro había influido en políticas LGTB. Pero el pasado surgió. Te extrañé cada día, confesó Miguel. Alejandro admitió, yo también. Pero la traición dolió. Miguel explicó, fui cobarde. París me enseñó que el éxito sin amor es vacío. Alejandro. Suavizándose. Dijo, yo aprendí que la familia no lo es todo si falta autenticidad.
Decidieron dar una oportunidad. Volvieron a Madrid juntos, viviendo en un apartamento en Lavapiés, multicultural y vibrante. La familia de Alejandro lo recibió tentativamente, una cena donde el padre preguntó a Miguel sobre su arte. Rompiendo hielo. No entiendo. Pero veo que lo haces feliz, admitió. Sin embargo, desafíos persistieron. En el trabajo de Alejandro, un cliente conservador se retiró al saber de su orientación. Es el precio, dijo él. Miguel enfrentó críticas, un reviewer lo llamó artista gay cliché. Juntos, marcharon en el orgullo, gritando por igualdad, fortaleciendo su vínculo. Un conflicto ético surgió cuando el bufete de Alejandro tomó un caso contra una empresa homofóbica, propiedad de un amigo del padre. Debo defender la justicia, dijo Alejandro. El padre suplicó, no lo hagas. Destruye alianzas. Alejandro eligió el caso, ganándolo, pero perdiendo la frágil paz familiar. El padre lo ignoró meses. Miguel apoyó, hiciste lo correcto. Pero internamente, Miguel luchaba, una oferta de Nueva York llegó. Es enorme. Alejandro, temiendo otra separación, dijo, ve. Pero llévame. Miguel rechazó, no te sacaré de tu vida. La decisión culminó en una propuesta. En la Gran Vía. Miguel se arrodilló, ¿te casas conmigo? Alejandro, sorprendido, aceptó. La boda fue íntima, con familia presente. El padre, a regañadientes, asistió, por ti. Hijo. Fue un triunfo. Pero con sombras, Elena. Invitada. Sonrió triste, recordando el pasado. Posboda. La vida se estabilizó. Alejandro ascendió. Miguel abrió una galería. Pero un escándalo estalló, un ex de Miguel filtró fotos íntimas, no explícitas, alegando traición. La prensa lo cubrió, artista gay en triángulo amoroso. Alejandro dudó, más secretos. Miguel juró, es pasado. La confianza tambaleó. Enfrentaron juntos, demandaron por privacidad. Ganando. Pero el daño emocional persistió. En terapia. Revelaron miedos, Alejandro temía abandono. Miguel rechazo. El amor es trabajo. Concluyeron. Años después. Adoptaron un niño. Desafiando normas. La familia se adaptó, el abuelo jugaba con el pequeño. Pero sociedad criticaba, protestas fuera de su casa. Ellos perseveraron, convirtiéndose en símbolo de resiliencia. Al final. Reflexionando en una terraza bajo el sol madrileño. Alejandro preguntó a Miguel, ¿valió la pena todo el dolor? Miguel sonrió, sí. Somos libres. ¿Es correcto priorizar el amor propio sobre las expectativas familiares? ¿O las obligaciones familiares deben prevalecer incluso a costa de la felicidad personal?